es Marta Gallardo Sarmiento, soy antropóloga, egresada de la ENA y del CIESAS, y fue en el CIESAS donde conocí a François. Yo conocí a François a través de Víctor Franco, fue exactamente en el 2004, donde yo era estudiante de la ENA, que ahora nos recibe, también la ENA nos cobija en esta entrevista. Yo estaba terminando la tesis y fue el CIESAS a través de un proyecto que ellos dos tenían con el IFE para tener una beca de tesista. Y fue en un proyecto muy grande de los primeros estudios de procesos electorales, distintos especialistas, distintas regiones, del IFE y del CIESAS, coordinado por ellos dos. Fue así como lo conocí, desde ese momento marcó mi vida académicamente, profesionalmente, personalmente, en muchos sentidos, porque fue a través de él donde yo empecé a trabajar temas de antropología política, donde me interesé en las poblaciones indígenas y lo que pasa alrededor del voto. Fue siempre desde la licenciatura en la Sierra Norte de Puebla, y después los estudios de maestría y doctorado me llevaron a Francia y a hacer estudios de alguna forma comparativos, pero siempre bajo el tema electoral. Pues yo creo que le interesaban muchas regiones del país. Quizás inició en el norte, como ya te habrán platicado, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, pero de ahí yo creo que conoció todo el país, todas las geografías, muchos de los grupos indígenas, en varios proyectos o por su cuenta, viajando. Yo creo que desde que llegaron Dani y él a México se enamoraron del país con toda su diversidad y les interesó mucho la población indígena, teniendo en cuenta las particularidades de México. Él, viniendo de un país como Francia, tenía contacto con otros grupos de investigadores que trabajaban África, Asia, Europa, América Latina en su totalidad o otras partes de México. Y yo creo que desde que llegaron fueron enamorándose, conociendo las costumbres, las tradiciones, los distintos grupos. Eran apasionados de todas las artesanías, todas las bebidas, de todas las fiestas. Yo creo que las horas de carretera que pasamos juntos sí era muy hábil en toda la cuestión de orientación geográfica, y en todas partes donde parábamos tenía amistades, conocidos, o los hacía en ese momento, o iba con la referencia de alguna amistad también que le decían no puedes dejar de ir a este lugar y probar esta comida o este mezcal o esta fiesta. Y sí, yo creo que conocía muy bien muchas partes de México y de Guatemala. Conocía los caminos, sabía las dificultades que tiene y el contexto que ahorita tiene México. Yo estuve trabajando con él en distintos proyectos en Puebla, en la Sierra Norte, y varias veces fuimos de trabajo de campo a la Sierra Norte, específicamente al área de Cuetzalan y algunos municipios aledaños, pero también viajamos a Chiapas, a Oaxaca. Y también debo decir que estuve con él en Francia, porque yo estudié en la universidad donde él hizo sus estudios universitarios de antropología. Y fue muy bonito regresar a Francia y compartir con él sus aulas, sus salones, su facultad. Coincidimos varias veces allá, en seminarios, en actividades académicas de distinto índole en la universidad o en el Museo Quebranly o en otras instituciones. Y sí me acompañó en muchos sentidos, acompañó mi deseo inicial de solicitar este intercambio, mi búsqueda de director de tesis, consejos académicos acerca de la Academia Francesa, muchas dudas que yo tenía porque pues siendo mexicana y entrar a otra academia es distinto, hacer trabajo de campo fuera del país también. La parte que le llamó mucho la atención fue mi trabajo de campo en Francia, porque lo habitual es que los extranjeros vengan a México y hagan investigación, pero no que nosotros, latinoamericanos, mexicanos, del tercer mundo, como se quiera llamar, vayan a sus países y hagan investigación. Entonces le llamaba la atención cuál había sido mi estrategia de campo, cómo me habían recibido los parisinos y qué les parecía una antropóloga mexicana, si entendían lo que hacía o no. Me preguntaba mi opinión política. Yo estudié las campañas electorales con socialistas. Mi opinión, si podía ser algo comparativo o no.
Y bueno, todos los cuestionamientos de vivir en una sociedad tan particular como es la francesa. Él no era un maestro tradicional, como su nombre lo dice. No fui formalmente su alumna, pero sí participamos de muchos de sus seminarios de antropología política en el CIESAS, que coordinaba con sus amigos, con académicos, y pues ahí se discutía el trabajo de cada uno de estos investigadores, que, repito, podía ser en el este de Europa o en África o en diferentes partes del mundo, y se trataba de hacer una discusión académica y teórica, pero rescatando siempre el enfoque etnográfico de estos estudios. Pues yo creo que lo que más nos aportó a sus estudiantes fue el cuestionarnos, el hacernos preguntas que nadie ponía atención, en rescatar el trabajo de gente como si hablamos de temas electorales y en el antiguo IFE, rescatar el trabajo de toda la gente que trabaja a nivel operativo en el campo. Digamos, el capacitador que toca las puertas de todos los ciudadanos, los instructores, los capacitadores, los vocales de educación cívica, etcétera. Rescatar que el trabajo que ellos hacen como de hormiguita se inserta en un trabajo más grande y más profundo, y donde nosotros como antropólogos podemos entender esa diversidad y esas escalas. Sí, por un lado, las decisiones que toma el Consejo General, lo que pasa en los grandes análisis políticos, pero también ver la micropolítica y qué sucede en los municipios pequeños, en los municipios indígenas, en las regiones donde poca gente pone su atención y ve qué es lo que está sucediendo en el voto, la compra del voto, la coacción, cómo funcionan los partidos políticos. Ese énfasis en ver a la gente cotidiana en su vida normal, no solo en tiempos electorales, eso me parece que es muy importante de su forma de trabajo, y ver la observación electoral en una larga duración. No estar únicamente como una observación que llega a una misión una semana antes o un día antes y partir al día siguiente, sino entender los procesos más largos de cambio. Cambios, continuidades, transacciones, economías del voto. Es un análisis más profundo y que solo antropólogos que están ahí, y no solo por un proyecto específico, por un mes, sino que llevamos varios años en las regiones que estudiamos, podemos dar esa diferencia en esos estudios cualitativos. Era una persona fácil de estar. Digamos, sabías que te iba a cuestionar, que te iba a preguntar, pero siempre daba un peso importante a tu opinión. Yo recuerdo las primeras pláticas que tenía con él, yo siendo tesista de la ENA, y siempre me preguntaba de qué es lo que yo veía en el campo, qué es lo que me interesaba, por qué había escogido ciertos temas, si tomaba en cuenta otros enfoques, ¿no? Y eso lo siguió haciendo hasta el día que me doctoré. Siempre rescataba el valor de las personas y escuchaba. Es algo atípico, desafortunadamente, en otros profesores o en otros investigadores, donde la opinión del alumno no es importante, o lo es hasta que ya tiene un grado académico o 20 publicaciones. Él siempre tomaba en cuenta la opinión de la gente y escuchaba, cuestionaba, quizás te decía, te cuestionaba tus puntos de vista y tus opiniones. Él se despertaba muy temprano y leía periódicos, no solo de México, sino de varias partes del mundo, en diferentes idiomas. Y no solo el gran periódico de análisis nacional, sino los pequeños periódicos locales, boletines. Siempre estaba enterado de las últimas noticias, novedades, y siempre lo comentaba con toda la gente, ¿no? Se interesaba mucho en lo que estaba sucediendo y hacía análisis, si no formales, no escritos, no grandes tratados ni libros, sí entendía problemáticas mucho más complejas. Cuestionaba mucho el papel de los antropólogos en México, el papel de la academia, las condiciones adversas que tenemos para hacer campo en distintas regiones del país. Tenía posiciones muy críticas al respecto. Pues le interesaba que en un país tan diverso como México, estas poblaciones que, si bien son minoritarias, bueno, con respecto a otros países o no, fueran tomadas en cuenta, y buscar estos mecanismos políticos, institucionales, legales, en donde pudieran tener realmente una voz y una representación. Es decir, él participó en procesos de redistritación donde se buscaban crear los distritos indígenas,
pensando que quizás un distrito indígena tendría mayor posibilidad o peso político para darle voz a esos indígenas que no están actualmente representados. Si eso era una forma o no, pero él sin duda estaba en esas discusiones. Ahora vemos con años de distancia que quizás no es la opción política, o quizás la opción tiene que venir exactamente de las organizaciones políticas y no de académicos, y no de partidos políticos, y no de instituciones. Pero estamos en esa búsqueda, y los estudios antropológicos pretenden dar cuenta de esa situación. ¿Cuál es el panorama y cuáles son las problemáticas, estrategias que quieren los indígenas para ser representados? O si definitivamente no les interesa un espacio político electoral o espacios en las cámaras, en el Senado. Pues yo creo que su relación con el IFE era un ejemplo bueno de cómo se comportaba él con la institucionalidad. O sea, él podía asistir a reuniones en oficinas centrales, conocer a consejeros, tener algunos conocidos en distintas áreas estratégicas, pero también le interesaba ir hacia los distritos. Digamos que la estructura más pequeña del instituto en los distritos electorales, y conocía a los vocales, le interesaba saber cuáles eran las problemáticas de los capacitadores, acompañaba a la gente. En todos los proyectos que participamos, él se interesaba mucho en que conviviéramos y estuviéramos ahí junto con ellos, ¿no? Viendo cuáles eran las problemáticas que se decían que tenían las regiones indígenas para organizar procesos, o cuáles eran dificultades de infraestructura o técnicas, ¿no? Cuáles eran realmente los aportes o las recomendaciones que podíamos hacer nosotros como investigadores hacia una institución tan grande y que está presente en todo el país. Pues yo creo que desde el inicio fue una cuestión de empatía. Él fue mi primer contacto hacia el CIESAS, desde tesista, después la maestría, el doctorado, el seminario de antropología política, el intercambio con Francia, la cercanía. Él me presentó a mis directores de tesis. Mi director de tesis de la licenciatura me lo presentó François, y después mi directora de maestría y doctorado fue una amiga muy cercana de François, Daniel Dehouf. Siempre estuvo interesado en el trabajo que hacía. No sé cómo dio ese salto hacia una cuestión más personal, más de amistad, porque desafortunadamente eso tendría que ser lo común, o en escuelas o en centros de investigación tan pequeños como la ENA, como el CIESAS. Él estaba interesado realmente en la investigación, en el tiempo que toma una investigación, en los procesos como estudiante, como investigador al final de cuentas, ¿no? Él no tenía problema en invitar a sus alumnos a su casa. Su casa era un espacio muy abierto de reunión. La familia de François, Dani y sus hijas siempre nos recibieron con mucho gusto. Y pues es una coherencia. Yo creo que François era una persona coherente en lo que hacía y lo que decía. Y eso es lo que más admiro de conocerlo, de una personalidad como la de él. Coherente, crítica, reflexiva, ¿no? Buen amigo. Buen amigo, sí. Porque me acerqué a él muchas veces a preguntarle cosas profesionales, no sabía si tomar una decisión para un trabajo, para otro, o algún problema laboral, o alguna inquietud intelectual, personal. Siempre estuvo ahí. Por correo siempre respondía inmediatamente, por teléfono o en su casa. Sí, y eso es raro. Muchos antropólogos pasamos por la pregunta inicial de por qué estudiamos antropología, o por qué tomamos cierta decisión, o seguimos estudiando una maestría, un doctorado, por qué nos inclinamos a hacer ciertos temas, qué pensamos de la academia, de las universidades, del sistema de estímulos del SNI, CONACYT, etc. Siempre son inquietudes y dudas que vamos teniendo en el camino. Y pues las vamos resolviendo, unos dejan la carrera, otros deciden tomar pausas, otros deciden irse al mundo más institucional o dejarlo académico. En fin, ese tipo de dudas él siempre me orientó hacia algún sentido. La música, no sé decirte exactamente qué escuchaba, pero en su casa siempre había música de todo un poco, ¿no? Alguna vez coincidimos en conciertos de la FUNAM,
Y me acuerdo muy bien porque yo apenas lo estaba conociendo y yo iba hasta arriba de la sala Nezahualcóyotl y él estaba hasta abajo, pero veía que mientras empezaba la orquesta y todo sacaba su periódico y se ponía a leer. No sé si lo hacía siempre o no, pero recuerdo esa época donde yo también empezaba a ir a esos conciertos los domingos al mediodía y él también iba, o distintas actividades culturales, todas las actividades artísticas, de teatro. Siempre estaba muy interesado en el mundo de la música y el arte en general. Sí, cuando me titulé de licenciatura en la ENA, en el 2005, pues hice una fiesta muy grande de titulación y me acuerdo que Dani y él fueron y ahí conocieron a toda mi familia. Entendía un poco cuál es mi dinámica familiar, de dónde vengo, mis orígenes, y siempre hubo una buena relación con mi familia y la suya. Pues se me vienen a la mente muchas cosas, quizá no solo en campo, porque convivimos en aspectos muy diversos, formales, informales, institucionales, más de tipo familiar. Yo me quedo con la experiencia y la grata memoria de haberlo conocido y que está presente todos los días en mi trabajo, ¿no? En mi vocación de antropóloga, que a veces me cuesta trabajo, a veces somos más críticos, a veces nos estamos un poco perdidos, pero cada vez que hago trabajo, que hago alguna escrito, alguna ponencia, ahora que doy clases, siempre tengo presente el referente de François, el de no las poses, no las jerarquías, no las relaciones verticales, sino escuchar al otro. Todos tienen algo que decir y nuestra opinión es importante para todo el mundo. Eso sería como en general lo que recuerdo de él. Quizá lo podría resumir en 3 palabras, que sería un espíritu de curiosidad y de pregunta que me lleva a un espíritu crítico y que también en esta comparación, en este bagaje, llegar a entender qué pasa en otras partes del mundo. Yo creo que es muy importante el mirar hacia afuera de México y no solo en cuestiones políticas, históricas, en fin, creo que no podemos centrar solo nuestra mirada hacia lo que pasa adentro. Y si vemos hacia afuera, podemos entender muchos de los procesos internos. Una mirada crítica de larga duración, la historia siempre está presente, y yo creo que lo resumiría así: un espíritu crítico, una curiosidad de investigador, de preguntarse por qué, y el espíritu de comparar. Pues podríamos tratar de sistematizar estos diálogos, ¿no? Estos seminarios que tuvimos de antropología política, estas preguntas de investigación, estas redes de investigadores, hacer un atlas de todas las problemáticas, los puntos geográficos que él de alguna forma le interesaban o tocó, y tratar de hacer un esfuerzo como alumnos, como discípulos, de sistematizar algo de lo que él hizo. Yo tratando de imitar su forma de trabajo, tratando de ser coherente con lo que hago, tratando de ser crítica y no dejar de buscar la explicación de las cosas y cuestionar todo, y tratar de hacer ese esfuerzo de modestia académica, o no sé cómo decirlo, de escuchar a la gente, darle el valor que tiene cada opinión, cada persona, y hacer que tu voz se escuche también, porque es un proceso de los dos lados. Y él siempre era mi referente para dudas, comentarios, asesorías, consejos. Y pues durante estos 10 años que nos conocimos siempre estuvo ahí, presente, para cuestiones académicas principalmente, pero laborales, profesionales, siempre estuvo presente con mi vida.